días. El día de hoy en su programa informativo El Fisco hablaremos de los principios jurídicos y doctrinales. Me acompaña la licenciada Karina Valdés para empezar a hablarles sobre los principios doctrinales. Empezamos con el principio de justicia. Los habitantes de cada estado deben contribuir al sostenimiento del gobierno en una proporción lo más cercana posible a sus respectivas capacidades económicas. Para que una contribución se considere justa, debe ser general y uniforme. Que sea general significa que comprenda a todas las personas cuya situación coincida con la que la ley señala, como generadoras de una obligación fiscal. Hablamos de que es uniforme cuando significa que todas las personas son iguales frente al tributo, que el impacto de las contribuciones sea igual para todos los que se encuentran en una misma situación. Dentro del principio de certidumbre nos señala que toda contribución debe poseer fijeza en sus principales elementos o características, para evitar actos arbitrarios por parte de la administración pública. La certidumbre es un principio de singular importancia por las indicaciones que conlleva, pues si no es completamente clara, la contribución puede provocar o bien un incumplimiento por parte de quienes están obligados. A continuación, mi compañera Karina les va a hablar de los siguientes dos principios doctrinales. El principio de comodidad debe recaudarse en la época y la forma en que más probable el contribuyente cumpla con su obligación, pues debemos entender que para muchos es suficientemente complicado el retener como para obligarlos a hacer el pago simultáneamente. Algún ejemplo de esto sería el pago del ISPT o el IVA. El principio de economía, para que una contribución con finalidad eminentemente económica justifique su existencia, además de económico, debe ser productivo, de gran rendimiento, tendrá que ser económico para la administración en su control y su recaudación. Adam Smith señalaba 4 causas que convierten en antieconómico una contribución. El primero es el empleo de un gran número de funcionarios cuyos salarios absorben la mayor parte de lo recaudado y cuyos emolumentos suponen una carga adicional para el pueblo. La segunda son impuestos opresivos a la industria que desanimen a la gente. La tercera son las confiscalizaciones y penalidades. Pretenden evadir el impuesto, suelen arruinarlos, eliminar los beneficios que la comunidad podría obtener del empleo de sus capacidades. Y la cuarta son las visitas y fiscalizaciones odiosas por parte de los recaudadores que hacen objeto al contribuyente de vejaciones innecesarias, opresiones e incomodidades. Fuera de los principios que mencionamos, que son los principios de Adam Smith, son los 4 pilares, se encuentran los principios teóricos de las contribuciones de Adolfo Wagner. Los principios teóricos de las contribuciones que expresa Adolfo Wagner no varían sustancialmente de los expresados por Adam Smith, como les comentaba, sino que los vienen a complementar o ampliar desde otros puntos de vista. No deben de ser considerados como absolutos, sino relativos según el tiempo y el lugar. Empezamos con el principio de política financiera. Están enfocados al establecimiento de las contribuciones, las cuales deben ser de acuerdo a las necesidades públicas y cubrir estas con el producto de las contribuciones. Dentro de los principios de política financiera se encuentran 2, suficiencia de la imposición y elasticidad de la imposición. Hablamos de la suficiencia de la imposición, consiste en que las contribuciones deben de poder cubrir las necesidades económicas de un periodo financiero dado. Y elasticidad de la imposición consiste en que las contribuciones deban ser adaptables a las variaciones de las necesidades financieras. Se encuentra el principio de economía pública. Estos principios deben de tener en cuenta la elección de buenas fuentes de las contribuciones y la elección de estas en cuanto a sus efectos. Se encuentra dentro de ello la elección de buenas fuentes de contribución y la elección de las contribuciones tomando en cuenta sus efectos. Dentro de la elección de buenas fuentes de contribución, es decir, resolver la cuestión si debe gravarse solo la renta o también la fortuna o el capital de los particulares o de la población. Y la elección de las contribuciones tomando en cuenta sus efectos.
Principios de equidad o repartición equitativa de las contribuciones. Generalidad. Quiere decir que la contribución que se establezca debe pagarse por todos aquellos que se encuentren en la misma situación previa por la ley. Uniformidad. Debe entenderse para estos efectos que el impacto de la contribución sea igual para todos los que se encuentren en la misma situación, en lo posible proporcional a la capacidad de la prestación económica. Principios de la administración fiscal o de la lógica en materia de imposición. Comodidad de imposición. No solo beneficia al contribuyente, sino también al fisco, porque incrementa la recaudación. Además, debe tomarse en cuenta que el incumplimiento de las obligaciones fiscales muchas veces es por ignorancia o otras por lo complicado del contenido de las disposiciones fiscales. Reducción de los gastos de recaudación. En sus diferentes manifestaciones, es un problema de técnica administrativa y depende de las condiciones de vida de la población del Estado y de la economía. A continuación, mis colegas les hablarán sobre los principios jurídicos. Buenos días, televidentes. Nosotros vamos a continuar con los principios jurídicos con nuestros colegas Alan Fernando y Alonso de la Peña. Servidora Valeria Micho. El primer principio es la igualdad. Establece que en los Estados Unidos mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en el caso de las condiciones que ella misma establezca. Según el artículo 5 de la misma, a ninguna persona podrá impedírsele que se le dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo al que se le acomode, siendo lícito. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial cuando se ataquen los derechos de terceros y por resolución garantizada cuando se ofenda el derecho de la sociedad. El segundo es la petición. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre que éste se formule por escrito de manera específica y respetuosa. En materia fiscal, al artículo 37 del Código Fiscal Federal dice: las peticiones que se formulen a las autoridades fiscales deben ser resueltas en un plazo de 4 meses. El silencio de la autoridad se considera como resolución negativa ficta y el afectado puede esperar a que se dicte la resolución o bien ejercitar los medios de defensa que el afectado establece las leyes fiscales, como es el juicio con sentido administrativo ante el Tribunal de la Federación. La irretroactividad. El artículo 14 constitucional dice que ninguna ley se dará efecto retroactivo en prejuicio de persona alguna, o sea que no puede obrar sobre el pasado, pero no ocurrir en violación de este principio. En materia fiscal, las normas sobre procedimientos pueden aplicarse a las situaciones acaecidas con anterioridad a su vigencia sin incurrir en violación a este principio, porque no varían en ningún momento el resultado de las contribuciones causadas, toda vez que a estas, para su determinación, se les apliquen las disposiciones vigentes durante el lapso que se generaron. Audiencia. En el artículo 14 se habla de 4 garantías de seguridad jurídica. No ser privado de la vida, no ser privado de la libertad, de tus propiedades o derechos, solamente mediante un juicio ante los tribunales en que se cumplan las formalidades del procedimiento conforme a la ley. Legalidad. La garantía de la legalidad señala que no puede existir una contribución sin ley que la establezca. En el artículo 14 también se establece que en los juicios de orden criminal queda prohibido imponer alguna pena que no esté decretada por una ley aplicable al delito que se trata. Es decir, que no te pueden juzgar por una acción que no esté prohibida y estipulada por la ley. En el artículo 6 de la Constitución dice que las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso que ocurra. De lo contrario, se aplican las disposiciones del derecho común. Fundamentación y motivación. El artículo 16 establece que nadie puede ser molestado en su persona, en su familia, en su domicilio o en alguna posesión, sino el mandamiento escrito por las autoridades correspondientes donde se funde y motive la causa del procedimiento. Entendiendo como fundamentación señalar los artículos que justifiquen el acto de autoridad y por motivación indicar las acciones o incurrencias que dieron origen a la aplicación de la disposición fiscal. Todas las resoluciones fiscales deben tener fundamento
y motivación para no caer en violación de este principio. Para realizar una visita domiciliaria debe ser mediante orden por escrito de la autoridad competente que señale el lugar y las personas que van a realizar la visita. Debe existir un acta firmada por 2 testigos propuestos por el visitado. Y la resolución irrevocable del juicio dice que nadie podrá hacer justicia por sí mismo ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Prohibición de multas excesivas y penas instituidas o trascendentales. Se basa en el artículo 22 constitucional de este principio. Nos menciona que quedan prohibidas las penas de mutilación, las marcas, la infamia, azotes, los palos, el tormento de cualquier clase, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquier otra pena inusitada y trascendental. La multa excesiva. En materia fiscal, la aplicación de las sanciones monetarias es facultad de las autoridades administrativas. Cuando se trata de delitos correspondientes a la autoridad judicial, la imposición de la sanción corporal. La sanción excesiva se presenta cuando el infractor sancionado por la autoridad administrativa comete una pena que rebasa los límites de la ley. En materia fiscal están prohibidas las multas excesivas y las inusitadas o trascendentales. Las inusitadas son las que se aplican sin estar establecidas en la ley y las trascendentales son las que se aplican a personas diferentes que a los que cometieron la infracción. Confiscación de bienes. Esta sanción consiste con la privación de los bienes del infractor y su incorporación al patrimonio del Estado, es decir, que el fisco federal usa este procedimiento para exigir que se paguen los créditos fiscales que no fueron cubiertos o garantizados en los plazos marcados por la ley. Se embargan los bienes suficientes para garantizar el crédito exigido y al culminar se rematan los bienes. Garantía de seguridad jurídica. Se refiere a que ningún juicio debe de tener más de 3 instancias, ni puede juzgar a un contribuyente 2 veces por el mismo hecho. Este principio otorga al ciudadano la seguridad jurídica de que no se molestará más de una vez por cualquier hecho individualmente considerado. A continuación vamos a ver el siguiente caso. El caso de Luis Miguel frente a su exmanager William Brockhaus por incumplimiento de contrato mantiene a mucha gente involucrada. Abogados, jueces, periodistas, alguaciles y a Doug Forrest, un hombre que tuvo mucho que ver en el pleito, pues él se encarga de servir documentos a la corte y desde Los Ángeles develó ante nuestras cámaras su papel en la trama judicial. Estuve involucrado en el trabajo postjudicial. Fui a la corte para abrir el caso y servir el levy, ejecutable en los bancos donde él tenía cuentas. El levy, esencialmente, es el papel de un juicio que permite a la corte ser capaz de tomar el dinero de sus cuentas. Si tiene dinero, claro. Un proceso que ya se realizó en noviembre pasado y que tuvo que ver con un banco británico muy importante. Fuimos a la corte, abrimos el archivo, fuimos al HSBC Bank, les dimos los documentos para que pudieran asegurar que el dinero estaba allí y sacar el dinero. Ese archivo se abre por 5 días para poder servir a los bancos donde están las cuentas. Cuando comprueban que el dinero está allí, se envía una carta al deudor, la persona que tiene el dinero, en este caso, Luis Miguel. O sea que en este caso, él tuvo que ser notificado, ¿no? Definitivamente. ¿Has tenido que trabajar para otras celebridades? Sí, en el pasado. De hecho, uno de mis más recientes casos ha sido trabajar para la familia Jackson. Trabajé para Jenny Rivera en un evento público que tuvo en una gasolinera. ¿Y cómo fue con Jenny Rivera? ¿Se lo tomó bien? Que descanse en paz, pero en realidad ella fue muy amable. El tema estaba relacionado con un caso de una canción que estaba en disputa por derechos de autor. Evidentemente estaba molesta, se le notaba, pero personalmente no me atacó. Sabía que yo solamente era un mensajero.